pasaría si te dijera que tu cámara no sirve para capturar la realidad, sino para destruirla? ¿Cómo se pueden plasmar los sueños a través de una lente? ¿Y las pesadillas? A principios del siglo XX, un grupo de artistas decidió que la realidad era demasiado aburrida y deprimente. Inspirados por los sueños, el deseo y el subconsciente, nació el surrealismo, que caló profundamente en la fotografía, creando la fotografía surrealista. En este vídeo vamos a entrar en el extraño e ilógico mundo onírico y cómo este se plasma a través de una cámara y una lente. La fotografía surrealista fue un movimiento inspirado en realidades oníricas y utilizó técnicas fotográficas como el fotomontaje para producir imágenes con una cualidad inquietante o perturbadora. La principal característica del surrealismo es la composición ilógica. Se retrata la irrealidad. Nada tiene sentido en estas obras. La fotografía surrealista tiene presente temas como la psicología, la filosofía, la antropología, la etnografía y la sociología. Todo escondido bajo la realidad retratada, o mejor dicho, manipulada. También era frecuente el tema de los objetos cotidianos, a menudo presentados de forma descontextualizada. El objetivo es romper con la asociación normal del ser humano sobre la naturaleza de este objeto. Uno de los temas más importantes que cabe diferenciar es el automatismo fotográfico. De acuerdo con el principio básico de automatismo propio del movimiento, consiste en captar con la cámara elementos al azar, haciendo que la fotografía estableciendo un vínculo con la escritura automática. Las principales técnicas que se suele usar en la fotografía surrealista son: doble exposición. Es una edición que se hace a posterior. Consiste en superponer dos fotografías para crear una. En sus orígenes, para lograrlo, no se avanzaba el carrete entre tomas, exponiendo dos veces la misma emulsión. En la actualidad se suele usar alguna de las múltiples opciones del modo de fusión del programa Photoshop. Fotomontaje y collage. El fotomontaje es la combinación de los elementos de dos o más fotografías para crear una nueva. La principal diferencia entre el collage y el fotomontaje es que el fotomontaje usa las mismas luces y sombras, intentando integrar de manera más natural todos los elementos, y el collage no. Rayografía es una impresión fotográfica que no requiere del uso de la cámara, sino que se consigue colocando objetos directamente sobre el papel fotosensible y exponiéndose a la luz. El principal propulsor de esta técnica fue Man Ray con sus rayogramas. Light painting. Como su propio nombre indica, esta técnica consiste en pintar con la luz. Esta técnica requiere una exposición larga, por lo que se requiere usar un trípode. El artista dibujará la imagen que desea apuntando con un punto de luz cualquiera a la cámara. Es una técnica complicada, que requiere práctica y estar familiarizado con la fotografía y el uso de la cámara. También se puede conseguir un efecto surrealista mediante la adición de luces estáticas hacia el objeto que se quiere fotografiar, de forma estratégica para causar confusión y crear un espacio que parezca irreal y enigmático. Perspectiva forzada. Es una ilusión óptica que se consigue a través de la combinación de diferentes tamaños y planos en una imagen. Es la perspectiva utilizada a la hora de tomar la fotografía la que logra esta ilusión óptica. Ejemplos de este tipo de fotografías son las imágenes que los turistas se toman simulando que están apoyados en un monumento. Motion blur. Se trata de conseguir sensación de movimiento, ya sea jugando con la profundidad de campo o con la velocidad de obturación. Es una técnica que genera un gran dinamismo al capturar el movimiento. Objeto encontrado, también conocido como Object Trouvé, es una técnica en la que el artista modifica un objeto y se presenta como una obra de arte en un contexto descontextualizado. Levitación. Consiste en dar a un objeto o persona la capacidad de levitar en la fotografía. Se puede hacer sacando la foto en el momento en el que se tira un objeto al aire o una persona salta, o mediante la edición fotográfica, situando al objeto o persona encima de alguna superficie que lo sostenga y después eliminar ese objeto de forma que parezca que el sujeto ha estado todo el tiempo levitando.
Filtros es la colocación de capas sobre la cámara para distorsionar la realidad. La aplicación de filtros o efectos especiales también puede proporcionar efectos surrealistas y sensaciones de irrealidad. A día de hoy, los filtros son muy comunes y usados. Simbología. Se usa objetos en distintos conceptos para crear metáforas visuales, aprovechando la naturaleza humana de buscar correlación y sentido lógico a las cosas. Solarización. Durante la contemplación, en el que la imagen sobre un material sensible a la luz invierte su tono de un modo total o parcial. Este proceso puede efectuarse sobre un negativo o una copia fotográfica. Tras esta inversión, las zonas oscuras aparecen como zonas de luz y viceversa, apareciendo un borde definido entre las zonas contrastadas. Luces y sombras. Consiste en aprovechar los recursos que ofrece el juego entre luces y sombras, que son capaces de crear un determinado efecto en el subconsciente del ser humano. Misterio, dramatismo, magia, temor, etc. Niebla y paisajes irreales y oníricos. El fotógrafo trata de aprovechar las condiciones climatológicas y jugar con el balance de blancos para lograr paisajes enigmáticos, con el objetivo de crear un efecto en nuestro subconsciente, evocar un sentimiento y reivindicar el papel de la casualidad y el tiempo en la fotografía. En este aspecto se asemeja al pictorialismo. Para entender el surrealismo fotográfico hay que remontarse a sus orígenes. La fotografía surrealista se remonta a la década de los años 20 en Francia. Para ser más exacto, en el año 1924, año de publicación del primer manifiesto surrealista, fecha que marca el inicio del movimiento. Sin embargo, existen fotografías del siglo XIX con elementos relacionados con la estética del movimiento. El apogeo de la fotografía surrealista vino de la mano del apogeo del mismo movimiento surrealista. El hecho que marcó el inicio de este auge fue la Exposición Internacional del Surrealismo, que tuvo lugar en París en 1938, en la que participaron artistas como Salvador Dalí, Marcel Duchamp, Jean Arp, Max Ernst Man Ray, André Masson, entre otros. Tras la Segunda Guerra Mundial y el exilio de muchos surrealistas a Estados Unidos, el movimiento surrealista y sus miembros se dispersan, por lo que se produce una gran depresión del surrealismo fotográfico debido a la propia decadencia del movimiento, que ya no encontraba cabida entre los fotógrafos de la época. Sin embargo, los surrealistas sabrán sembrar el germen que influirá en los futuros movimientos americanos de posguerra, como el expresionismo abstracto y el arte pop. En los años de posguerra, el surrealismo fotográfico se adaptó al mundo publicitario en los mass media, hecho que provocó una deformación de la idea original del surrealismo. Destaca la figura de Cecil Beaton, fotógrafo de moda que fue apodado como surrealista kitsch. A pesar de su antigüedad, el surrealismo fotográfico ha ido perviviendo con mayor o menor cabida desde sus inicios a principios del siglo XX hasta la actualidad. A día de hoy, hay numerosos artistas que plasman el ideario surrealista en sus fotografías y que siguen innovando en las técnicas para conseguir este tipo de fotografías. Man Ray. Emmanuel Radnitsky-Gass, conocido como Man Ray, fue un pionero del movimiento surrealista, conocido por sus fotomontajes, solarizaciones y por llevar la fotografía al arte de vanguardia. Más allá de retratar la belleza, sus fotografías de retratos y moda como El violín de Ingres buscaban transmitir un concepto, distorsionado formas y jugando con luces y sombras. Además, fue precursor de las radiografías anteriormente mencionadas. Dora Maar. Reconocida por sus fotomontajes oscuros e inquietantes, convirtiéndose en una figura clave del surrealismo. Su obra se caracteriza por lo insólito, teatral y misterioso, utilizando técnicas como el fotomontaje y la doble exposición. La obra de Dora presentaba un gran dominio de la composición, la luz y la experimentación, influenciada por su amistad con Man Ray. Además, su fotografía se centró en retratar la pobreza y la vida urbana en Barcelona, París y Londres durante la depresión económica, mostrando una faceta documental y de crítica social. Chema Madoz. La obra de Madoz destaca por sus composiciones poéticas, irónicas y surrealistas.
donde los objetos cotidianos cobran vida. Fue precursor de las radiografías anteriormente mencionadas. Utiliza exclusivamente el blanco y negro, con altos contrastes y gran nitidez, lo que otorga a sus imágenes una estética sobria, limpia y poética. Sus imágenes funcionan como metáforas visuales, a menudo con un toque de humor, ironía o melancolía sobre el paso del tiempo, los recuerdos o la propia realidad. A pesar de la era digital, Madoz mantiene un enfoque artesanal, construyendo físicamente los objetos y fotografiándose sin recurrir apenas a la manipulación digital. Erik Johansson, artista sueco que combina fotografía y retoque digital para crear paisajes imposibles pero de apariencia realista. Crea mundos imaginarios que parecen lógicamente posibles, desafiando la percepción. Une cientos de fotografías originales para construir una sola imagen final, cuidando iluminación, perspectiva y texturas. Combina elementos cotidianos en escenarios surrealistas con un toque de humor. Johansson, basado comúnmente en Praga, define su trabajo como capturar ideas, no momentos, y se inspira más en pintores que en otros fotógrafos. Eugenio Recuenco, fotógrafo español reconocido por sus composiciones teatrales, pictóricas y oníricas en publicidad y moda. En cada uno de sus retratos se puede observar cómo la dirección de arte, el juego de la luz, el contexto y escenarios teatrales llenos de detalles logran crear esa ilusión que traspasa la imaginación y logra adentrarse a un mundo fantástico que relata toda una historia de ficción. Su amor por la pintura y el arte renacentista hacen de las fotografías de Recuenco un escenario de cuento de hadas o de película, el cual demuestra que la intuición y la estética son fundamentales para crear un retrato de ensueño. Rodney Smith, conocido por sus elegantes y caprichosas fotografías en blanco y negro, Smith nunca utilizó Photoshop ni inteligencia artificial. Todo su trabajo se realizaba con película, confiando en una técnica perfecta y luz natural, a menudo con cámara Hasselblad de medio formato. Su obra parece sacado de un cuento de hadas moderno o escenas de películas antiguas, buscando más la emoción y el subconsciente que la lógica. Este estilo se debe a que sus composiciones son meticulosamente calculadas, ordenadas y minimalistas, a menudo utilizando la simetría para crear armonía, además de usar vestidos y trajes para darle una estética elegante. Como hemos podido ver, todo es posible en el surrealismo. Este estilo liberó al fotógrafo de la realidad y definió su propio mundo. Al final, la fotografía surrealista nos enseñó que la cámara no es un espejo del mundo, sino una linterna que apunta hacia nuestro interior. No necesitas un cuarto oscuro químico ni efectos especiales costosos. Solo necesitas cuestionar lo que ves. La próxima vez que tomes tu cámara, no busques la realidad perfecta. Busca la grieta por donde se cuelan los sueños. ¿Y tú qué realidad vas a inventar hoy?